Es sabido por todos que los niños de la casa no deberían estar acostumbrados a recibir a las visitas cuando éstas llaman a la puerta, pues normalmente se trata de alguien conocido y con posible previo aviso, pero el caso que ahora veremos nos enseña que ciertas costumbres que vemos como cotidianas e inofensivas pueden tomarse como un hecho fatal. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a El caso de Antoinette Calladito. Antoinette Christine Calladito nació un 25 de diciembre de 1976. Era la hermana mayor de 3, producto de la relación de Anthony Montoya y Penny Calladito, contando con ascendencia hispano-italiana. Antoinette era muy conocida en su localidad, ya que siempre estaba ayudando y preocupándose por todos. Cuando sus papás se separaron, la familia se estableció en Gallup, Nuevo México. Ella, con solo 6 años, se encargaba de sus hermanas menores, cocinándoles y haciendo el quehacer de la casa mientras Penny trabajaba. Al momento de desaparecer estaba en 4º grado, donde resaltaba por ser de las más listas y atléticas, ganando un premio por esto último. Sin embargo, lo que más le apasionaba a Antoinette, además de oír a Michael Jackson, eran sus estudios de la Biblia, a los que concurría con fe devota cada semana. Whereabouts in Albuquerque? Hello? Antoinette, where are you? Antoinette? Hello? El 6 de abril de 1986, Penny se propuso enviar a Antoinette a sus estudios bíblicos cuando se encontró que no estaba en la cama y no solo eso, no estaba por ningún lugar de la casa. La mamá y las 2 pequeñas hermanas comenzaron a buscar por todos los sitios, a lo que se sumó más gente de la pequeña ciudad a buscar con ellas, pero también sin resultados, por lo que recurrieron a convocar a la policía. Sin ninguna pista, las horas se hacían días y los días se hacían meses, y aún así no había rastro de la pequeña de 9 años. Hasta que pasado un año de la desaparición llegó una noticia. Una niña asustada llamó al departamento de policía de Albuquerque alegando ser la mismísima Antoinette. La niña se oía muy asustada y preocupada. Lamentablemente, la llamada se cortó al poco tiempo cuando un hombre la descubrió y, por lo que se escucha, agredió a la niña, dejando atónita a la telefonista de la estación cuando se cortó la llamada. Penny escuchó la desgarradora grabación y confirmó que se trataba de su hija, pero no reconoció la voz de aquel hombre. Lamentablemente, se le perdió el rastro hasta 4 años después, en 1991. Un restaurante de Carson City, a más de 1600 kilómetros de Albuquerque, recibió una pareja acompañada de una chica que se comportaba extraño. Más tarde, esta chica se identificaría como probablemente Antoinette. Según la mesera que les atendió, la chica se comportaba errática. Tiraba los utensilios de la mesa y apretaba la mano de la mesera cuando ésta iba a recogerlos. Obviamente, la camarera hizo caso omiso a estas advertencias, y no saltó la alarma sino hasta que al limpiar la mesa donde estaban, encontró un pedido de ayuda escrito en una servilleta, pero lamentablemente ya se habían ido y había pasado bastante tiempo, por lo que eran irrastreables. Este fue el último posible avistamiento en vida de Antoinette por cualquier persona. There was a knock at the door, and then Anthony went to go answer it, and then I followed her. Who's there? Open up. Who's there? Uncle Joe. Open up. She goes, "Who is it?" And then they say, "Uncle Joe." So she opened the door and they grabbed her. She started kicking and she goes, let me go. And then they took her to a van, a brown van. Tras el último avistamiento, el caso volvió a tomar relevancia reinterrogando a los integrantes de la familia. Wendy, una de las hermanas menores de Antoinette, que en ese momento tenía 5 años, habló con la policía a la edad de 10 años dando una pista fundamental para el caso. Ella fue la última de su familia en ver a Antoinette con vida y testigo de lo que sucedió la noche en la desaparición. En torno a las 3 AM, alguien golpeó la puerta de la casa y Antoinette fue a ver quién era, a lo que le respondieron que era el tío Joe, el cual realmente era el nombre de un hombre casado con su tía. Antoinette abrió la puerta y de la
la nada la jalaron a una camioneta marrón. La niña no dijo esto en su momento, ya que al ver la desesperación de Penny temía meterse en algún problema. Los siguientes años de Wendy no fueron muy buenos gracias a la culpa de haber guardado esto tanto tiempo. Ella se metió en pandillas e incluso estuvo en la cárcel, aunque ha podido recuperarse y terminar sus estudios y a día de hoy es una persona reformada. Volviendo a la pista, hacía tiempo que se había descartado el show, además de que esto no coincidía con la versión de la mesera, así que se comenzó a barajar la hipótesis de que alguien que conocía a la familia fue quien se la llevó. Pero ¿quién o quiénes? Realmente no había quien quisiera hacerles daño. El día antes de la desaparición, su mamá había salido a tomar algo con algunas amigas y había dejado a las niñas con una niñera. Al llegar la madre, la niñera se marchó como lo hacía normalmente, por lo que en lugar de aclarar ese testimonio, oscurecía más las cosas. Penny falleció en 1999, justo cuando la policía buscaba interrogarla de nuevo, ya que los nuevos responsables del caso se enteraron de costosas compras que hizo luego de la desaparición de Antoinette, además de que en su momento falló una prueba de polígrafo. Esto se sumó con unas acusaciones que había tenido ella por tráfico de estupefacientes, pero lamentablemente tras su deceso, estas pistas quedaron inconclusas, al igual que el caso de Antoinette. Sus hermanas actualmente son anónimas, pero aún no aceptan declarar fallecida Antoinette, con la esperanza de que algún día aparezca. En 1992, Penny contrató los servicios de una curandera, la cual le dijo que Antoinette tenía un hijo, y también le dijo que estaba retenida en algún lugar del suroeste de Estados Unidos. Gracias a esta vaga pista, aún se aferran a su vuelta. Uno de los casos más raros e impredecibles que he investigado. Sin duda alguna falta por descubrir y ojalá que Antoinette, ya mayor, aparezca en algún momento, de la manera que sea. Aunque sus papás ya fallecieron, tiene a dos hermanas que la esperan con los brazos abiertos. En fin, este es el final del video. Si te gustó, me encantaría que te suscribas para más contenido como este. Si tienes alguna idea o sugerencia, puedes dejármela en este mail o en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR y chao, belleza.